Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este martes 15 de agosto de 2017. Saludos a usted que nos acompaña como siempre a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos también en la transmisión simultánea en las plataformas digitales, en el fanpage, en el Facebook de TVO Canal 23, en el de Luis Salgado, también en la cuenta de Twitter. Usted nos encuentra allí en Periscope, estamos en esa transmisión simultánea. Saludos a todos también, entonces, que nos acompañan a través de todas estas formas de comunicación. Vamos a tener habilitados dos números de teléfono. Si ustedes desean participar, pueden hacerlo. Están apareciendo en pantalla 2263-0023, 2264-9179. Esto será en el segundo segmento de Conexiones. Los temas de los que vamos a conversar esta tarde en nuestros estudios acá en San Salvador con nuestro invitado, un poco sobre el tema de la mediación en el caso de la tregua, la captura reciente de Raúl Mijango por el caso de nuevos delitos que le están imputando por parte de la Fiscalía General, que tiene que ver con el delito de extorsión. Hablaremos del uso que está haciendo de manera frecuente la Fiscalía General de la República sobre el testigo criteriado. Ulises del Dios Guzmán nos decía la semana pasada, él fue magistrado de Sala de lo Penal en la Corte Suprema de Justicia, abogado de este país, decía que lo que hay ahí no es la figura del testigo criteriado, sino un imputado criteriado. Ese debería ser el calificativo perfecto en estos casos. Pero bueno, hablaremos del papel de la Fiscalía General de la República en este caso de la tregua y un poco, tal vez, tratar de colocar en perspectiva después qué puede pasar después de todo esto, qué es lo que va a ocurrir en este país con una situación tan alta de violencia. Hay que recordar que del viernes, sábado y domingo hubo cerca de 69 asesinatos en este país solo en 3 días. Pues bueno, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios Paolo Lurs, periodista, articulista del Diario de Hoy, y bueno, fue parte también del equipo de mediación en la tregua entre las pandillas. Pero antes, gracias Paolo por compartir esta tarde con nosotros. Es un momento un poco particular y te agradezco la deferencia de estar siempre, a pesar de todo, porque bueno, ha muerto tu suegro, Leonardo Heredia, muy reconocido, muy querido en este país. La entrega en la parte académica, en la radiodifusión, en la televisión en este país, sin duda alguna que fue uno de los pioneros. Y vaya, sin duda alguna, desde Conexiones, nuestro abrazo fraterno para toda la familia Heredia y para ti, Paolo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un poco afectado por lo de Leonardo, aunque era de esperar porque ya no le iba tan bien en las últimas semanas. Pero bueno, como mucha gente me dijeron hoy por Facebook, por Twitter, por teléfono, por email, se fue uno de los grandes de la radio y televisión. Tiene muchos alumnos, muchos admiradores. Y para mí, cuando me casé con su hija, tener a este hombre como suegro ha sido toda una aventura. Y todo el aporte que implicó, ¿no?, para este país en términos de la academia, de la entrega. Bueno, los hijos que siguen también de alguna forma las huellas de... De alguna manera los hijos le siguen. Mi esposa es artista, la Paula es cineasta, Juan también es publicista y cineasta. Entonces, todos obviamente un poquito con la influencia de él y también peleándose con él porque era un hombre conflictivo, ¿no? Nos peleamos mucho y nos reconciliamos siempre. Y en tu caso particular, que tampoco te quedas atrás, tuvo que haber sido interesante escuchar las conversaciones de ustedes, Paolo. Como también soy de carácter un poco fuerte, pero ha sido una gran experiencia de convivir con Leonardo Heredia. Bueno, ok. Antes de entrar entonces en el tema ya de fondo, digamos, quiero recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, para central y el oriente de nuestro país. Pues bien, Paolo, hablemos entonces del tema que te ha tenido bastante entretenido en las últimas semanas. A ver si nos explicas un poco, porque hubo, digamos, y quiero entrar con esta parte, que es, después nos explicarás vos en términos del contexto, qué es lo que ha ocurrido alrededor del tema de tregua. Aparece el famoso pandillero Nalo, que es un testigo criteriado. Yo por eso decía temprano cuando comenzábamos, Ulises del Dios Guzmán decía aquí en este espacio, bueno, no es un testigo, es un imputado criteriado y hay que considerar que es una diferencia. Pero bueno, en términos legales esa figura se puede utilizar.
pero la Fiscalía la está utilizando con cierta frecuencia. Antes de que entremos a hablar de ese tema específico, me interesa saber, él dijo de que vos habías entregado a las pandillas un maletín de dinero proveniente del Partido Arena. Explícanos eso. Bueno, no hay mucho que explicar. Esto es un invento, no sé si de este testigo criteriado o de la Fiscalía o de autoría conjunta, porque la Fiscalía tiene como más de un año no solamente de tenerlo preso, sino de tenerlo criteriado a disposición de la Fiscalía. Dio declaraciones en el juicio, en la vista pública del caso de la tregua, muy bien hechas, muy bien ensayadas. Y por sorpresa sacó un tema que con este caso nada tenía que ver. Incluso la defensa o el juez incluso hubiera podido pararle el carro ahí, cuando empezó a hablar de los pactos electorales que según él han hecho los dos partidos grandes con las pandillas, que no es sujeto de este caso. No, nadie está acusado. Están acusados de otra cosa, no de esto. Pero lo dijo, y obviamente este era como el bombazo, como si alguien en esta vista pública hubiera reventado un bombazo. Y me menciona a mí de haber entregado por parte de Arena $100,000 a las pandillas. Sí. Entonces, yo ya aclaré en pública y lo puedo repetir, yo no soy mensajero de nadie, yo no soy, me imagino que si Arena quiere pagar a alguien, no se le va a ocurrir hacerlo a través mía. Yo de hecho tuve esa reunión que él relata con ellos, porque yo por medio de ellos mismos, incluso irónicamente, la primera vez por medio de Nalo, me di cuenta que las pandillas estaban haciendo esas reuniones primero con el Frente y después también con Arena, esta famosa reunión que salió una grabación con Neto y con Neto Mason y con el Salvador Ruano. Cuando él me cuenta esto, yo aproveché la siguiente reunión que yo tenía con el conjunto de los representantes de las tres pandillas, que yo la tenía como parte del equipo de mediación, para echarles una gran regañada. El planteamiento tanto de Raúl como el mío siempre ha sido que ellos no deberían hacer ese tipo de pactos, no deberían interferir en las elecciones, porque el planteamiento de toda la discusión, de todo el proceso de mediación que llevamos con ellos, era de que no podían seguir haciendo negociaciones políticas oportunistas con partidos, favoreciendo a los partidos con votos o con acciones incluso más fuertes. Y en ese momento, pero don Paolo, de esa reunión ya se habían reunido entonces con dirigentes de Arena y con dirigentes del FMLN, con ambos, o... Las reuniones con el FMLN pasaron antes de la primera ronda en diciembre del 2013. La reunión en Ilopango con Neto pasó 2 o 3 días después de la primera ronda, en enero del 2014. Yo inmediatamente me entero, porque Nalo me lo contó, entonces yo fui inmediatamente a Arena, hablé con la dirigencia de Arena y les exigí que corten esto, que no hagan esto. Entonces ellos estaban muy preocupados porque evidentemente en la primera ronda las pandillas habían hecho todo lo posible para conseguir votos para el Frente y para evitar que la gente en sus comunidades votaran por Arena. Eso era evidente, todo el mundo lo podía ver. ¿En la primera ronda? En la primera ronda. Entonces ellos estaban preocupados. Entonces digo, bueno, yo también estoy preocupado. Yo estoy preocupado porque el proceso de mediación que llevamos con ellos es contrario a eso lo que están haciendo. Yo voy a ir y hablar con ellos
y tratar de convencerlos que dejen de hacer esto en la segunda Ahora, ronda. esto es contrario entonces a lo que la Fiscalía estaría suponiendo, de que vos estabas entonces incidiendo de alguna forma con lo del dinero y entonces que estaba en otra línea, pero es totalmente distinta a la que me El estás diciendo cuento en este de la momento. Fiscalía, basado en el testimonio de su testigo imputado Criteriado. Nalo, que estaba detenido por asesinato, por extorsiones, por robo, por secuestro, por cualquier cosa, y veía enfrente fácilmente 60 años de saca atrás. Entonces negociaron con él. Entonces, en base de este relato, que él la cambió, él cuenta correctamente la reunión donde yo llegué para convencerlos. O sea, tú no niegas que te reuniste con ellos. Nunca le he negado, eso lo he hecho público poco después de las elecciones. Ahora, pero entonces lo que Nalo está diciendo en ese caso específico, en ese punto Agrega el medias pequeño, verdades, medias y mentiras. agrega el pequeño detalle de un maletín con $100,000. Y eso es falso. Bueno, igual como varias otras afirmaciones que él hizo en su testificando en esta vista pública son falsas. Algunas yo solamente me refiero a los que a mí me consta que son falsas. Actividades o reuniones o pláticas donde yo estuve presente y él lo cuenta de otra manera. Por ejemplo, cuando él cuenta una reunión donde ellos, según él, ellos discuten cuando ya la tregua no estaba funcionando porque el gobierno ya no colaboraba, ya no facilitaba y la mediación ya no estaba permitida en las cárceles y todo eso entró en crisis. Ellos hubo no una, varias reuniones donde discutimos con ellos cómo seguir, cómo mantener eso vivo sin el gobierno, en contra del gobierno incluso. Él cuenta una de esas reuniones de la manera que ahí se pusieron de acuerdo de aumentar los homicidios y que Raúl Mijango estaba de acuerdo. Raúl Mijango se pasó horas rogándoles, solicitándoles, incluso amenazándolos de hacer todo lo posible para que les manden de regreso a Zacatás si hacían esto. Y él dice lo contrario. La declaración de Nalo, ¿has tenido acceso a toda la declaración de él? ¿O no? Hay varias declaraciones distintas de Nalo o hay una sola? Hay tres diferentes versiones. Una que es la que cita el Faro, que es la primera declaración que hace él ante la Fiscalía en septiembre del año pasado. Una que agregó la Fiscalía parcialmente al documento de la acusación, que son declaraciones de febrero de este año, y lo que dijo verbalmente en la audiencia, en la vista pública. Entre los tres hay contradicciones y de la primera a la segunda y a la tercera aumenta el volumen de acusaciones. O sea, son versiones distintas. Son o agregados. Agregados. Ahora, una pregunta, una curiosidad, Pablo. ¿Crees tú que uno puede suponer, digamos, si aquí hay algún nivel de manipulación del testigo criteriado? Primero, porque a él le puede favorecer en términos de decir, bueno, que se habrá puesto a disposición entonces el de la Fiscalía. ¿La Fiscalía crees tú que pudo haberle dicho, necesito que hacerle una lista de cosas que él podía decir? Mira, yo no sé, ¿de qué se trata? Yo no sé, William, cómo lo hacen. Yo no sé quién escribió el guión de esto. Esto puede pasar de diferentes formas. Puede pasar de la forma que simplemente por las preguntas insistentes que hacen a un testigo, no en la audiencia, sino en las docenas de reuniones que habrán tenido con él intuye lo que la Fiscalía quiere que diga. O puede ser que simplemente le diga a un fiscal, ¿por qué no dice esto? Yo no sé. No puedo saber. No hay forma de saberlo. Lo que yo sí sé es que la Fiscalía presenta a ese testigo teniendo absolutamente claro que está mintiendo. De eso no tengo duda. Ahora, y esto me siembra a mí una preocupación muy grande, no solo por la suerte que pueden tener los acusados, en este caso Mijango, o quizás si la Fiscalía abre un juicio sobre eso de la supuesta entrega de dinero de partidos contra mí. Me preocupa el impacto que esto tiene sobre el sistema judicial, sobre el Estado de Derecho. No puede ser que un asesino confeso,
que negocia con la fiscalía, que solamente basado en su declaración se condene a alguien. Eso Sí. es inadmisible. Y quiero que dediquemos algunos minutos un poquito más adelante sobre ese punto, que creo que ese es relevante poder analizarlo a la luz de lo que estás planteando, pero hay un hecho que ha ocurrido esta mañana, Paolo, y me imagino que estás enterado, y es la captura de Raúl Mijango. Obviamente Raúl en este momento está hospitalizado, pero la Fiscalía General a eso de las 11:30 de la mañana dio declaraciones, los jefes fiscales, y dijeron de que le notificaron de que queda detenido por extorsión. No es porque haya sido mediador en un proceso de extorsión, sino por ser dirigente en una extorsión. Entonces, debo entender que todos estos casos a los que le están señalando se remiten a más o menos 2013. Incluso habría alguno del 2011, pero 2013 sería como lo más evidente. Un poco, ¿cómo ves este hecho en particular? Bueno, primero, esto nuevamente está basado en el testimonio de este criteriado Nalo. Lo mencionó en la vista pública la semana pasada. Se trata de un caso de la arrocera San Francisco, ¿eh? Y que él relata ahí una reunión que hubo con representantes de esa empresa, pandilleros de las 3 pandillas, porque y Mijango. La arrocera San Francisco es una de esas empresas alimenticias que tienen camiones de distribución o camionetas de distribución en todas partes. Entonces se topan, por donde vayan, se topan con las diferentes pandillas. La empresa misma había solicitado a Mijango que mediara entre ellos y los pandilleros porque tenían miedo que algo le iba a pasar a sus motoristas y vendedores. Ahora, eso es muy distinto entonces a que se diga que Mijango era el que dirigía la extorsión. Es muy distinto, sí. Digo, la versión que nos estás planteando es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Yo no quiero decir más detalles porque todavía no conozco realmente la acusación, todavía no la han dado al defensor de Raúl, pero yo sé que esto fue el caso de la arrocera y no el único caso donde gente, personas o empresas sujetos a extorsión se dirigieron a los mediadores, a veces a mí, a veces a Mijango, normalmente a Mijango o a Monseñor, que podíamos interceder, ¿no?, para resolver este problema. Y sobre todo el punto que si se han dado pláticas en ese sentido, y así estoy seguro que fue en el caso de la arrocera San Francisco, es garantizar la seguridad y la vida de los motoristas y vendedores. Entonces, yo no conozco detalles de ese caso, no sé qué negociaron ahí. Lo que sí sé es que esto fue exactamente una de las cosas dentro de su papel de mediador. Porque nosotros no solamente mediamos entre las pandillas, mediamos entre las comunidades y las pandillas. Los mediadores identificados así, digamos, como tal, y que las pandillas los asumían como mediadores, ¿eras tú? Mijango, principalmente era Mijango y Monseñor Colindres. Y Monseñor. Básicamente yo los me tres. agregué en esto y muchas veces a mí me pidieron, a mí cantidad de empresarios, alguna gente que ni lo conozco, que se habían dado cuenta en los medios que yo estaba metido en esto, me hablaron y dijeron, bueno, yo tengo una finca ahí en el volcán, eso ya no es sostenible, tengo miedo que va a pasar algo a mis trabajadores, sí. Tú puedes hablar con esta gente. Y a veces resolvimos los problemas. O sea, ¿mediaste alguna vez? A veces resolvimos los problemas, a veces no nos podíamos resolver, ¿no? Pero esto eran extensiones de nuestro papel de mediadores. Es absurdo que la Fiscalía asuma y acusa de que Mijango haya actuado como extorsionador. Es absurdo. Ahora, tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿crees tú, entonces, y dejo plantear la interrogante, que la Fiscalía se está basando única y exclusivamente en lo que ha dicho el testigo criteriado? Es decir, ¿cuál es la capacidad? Porque uno se pregunta también, ¿cuál es la capacidad fiscal que hay para poder investigar sobre la cantidad de revelaciones, entre comillas, que hizo Nalo, en el caso de los partidos políticos, en el caso de exfuncionarios, de funcionarios actuales? Es decir, ¿cómo
dejo plantear la interrogante nada más. Paolo, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos continuamos con ese punto y entonces hablamos también del testigo criteriado, de lo que está pasando con esa figura recurrente. Ok. Recuerda ustedes nuestro patrocinio Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Mi nombre es Gabriel Recinos, tengo 31 años, formo parte del team desde su creación en 2015. Durante la permanencia con el team he aprendido a ser más disciplinado en cuanto a la técnica y otras formas de poder practicar este deporte. Yo lo inicié a practicar años atrás, inicialmente por cuestión de salud. En este caso ahora también he integrado el elemento competitivo, que ha sido un complemento a la forma en cómo yo veía el atletismo. Me dedico al área del periodismo enfocado sobre todo al área legislativa. Para aquellas personas que están interesadas en formar parte de este estilo de vida, los invito a que lo hagan. Van a darse cuenta que los beneficios para su salud son muchos. Inicialmente puede parecerles complicado o difícil iniciarlo, porque requiere disciplina y bastante entrega, pero cada quien puede hacerlo a su ritmo. No tienen que tratar inicialmente de copiar a otras personas. Tienen que saber que cuando ustedes empiecen a dar sus primeros pasos dentro de este deporte, lo van a hacer según sus condiciones y sus capacidades, y poco a poco se van a dar cuenta que pueden irse superando, porque antes de tratar de superar a otras personas que pueden ver en una competencia, tienen que tratar de superarse ustedes mismos, y se van a dar cuenta que mediante el entreno constante van a lograr alcanzar esas metas que se propongan. Es un gusto que siga con nosotros. Paolo Lurs está en nuestros estudios compartiendo esta tarde acá en San Salvador. Paolo, algunos comentarios que nos llegan a través del Facebook. Saludos a Natalia Castillo, que nos ve desde Sterling. González Tulio también. Humberto Guevara desde Dallas, Texas. José Ventura Hernández dice un comentario. Bueno, dice, Mijango se movía diciendo que a los policías también les entraban las balas. ¿Cómo explica eso? José Ventura Hernández dice, o sea que a la hora de los trancazos todo el mundo se lava las manos. Payé, Funes, Ariste Valencia, Tuntún dice, y toda esa bola de delincuentes que deberían estar presos. Mijango públicamente amenazaba a los policías, dice, y ahí están las grabaciones. Payet debería estar preso también por negociar vidas humanas y no tomar su papel de ministro de defensa. Bueno, continúa el comentario. Eso es lo que nos está llegando a través del Facebook. Paolo, no sé si tenés alguna opinión sobre lo que dicen algunos televidentes en esto. Eso me parece tan bajero que no vale la pena comentarlo. Bien. No existen esas declaraciones de Raúl. Bien, hablemos entonces sobre este tema del testigo criteriado, Paolo, y el otro punto que dejábamos pendiente en el segmento pasado. Quiero escuchar tu opinión entonces. Vaya, hay que ubicarse en lo que está pasando. Analo, que era uno de los principales líderes de los 18 revolucionarios, era básicamente, aparte de la gente que estaba en las cárceles, el de más rango fuera de la cárcel, controlando todas las operaciones de esta pandilla en diferentes lugares. O sea, sí tenía mucha información o acceso a mucha información, mucho poder. Y decisión. Y tomó muchas decisiones. Y los dijo en esa audiencia. Yo coordiné la compra de armas, yo coordiné la compra y venta de drogas. Vaya. El tipo está detenido por todos esos delitos, incluyendo asesinatos. Lo criterian, le dan criterio de oportunidad para que testifique, ¿verdad? Que se vuelve testigo estrella de la fiscalía. Le es sobreseído el asesinato, ¿verdad? Ya no está acusado de asesinato y no está acusado de extorsión. O sea, no aparece como asesino, ni mucho menos. No, ya no. Ahorita solamente el único cargo que le mantienen abierto es asociación ilícita. Vaya. Entonces, le perdonan asesinato para ponerle el dedo a otra gente en delitos menores de asesinato. ¿No te parece absurdo esto? Yo puedo entender si alguien de la pandilla está siendo detenido y es como un miembro y ofrece información sobre delitos más graves de otra gente involucrados en delitos más graves. Esto es el sentido por el cual la ley permite esto del criterio de oportunidad, del criteriado. Sí. Que básicamente
alguien testifique descubriendo un crimen mayor que él mismo ha cometido. Aquí es al revés. O sea, le perdonan a él entonces. Le perdonan entre comillas, asesinato para que en este juicio testifique sobre introducción de ilícitos. Esa es una distorsión, te pregunto, ¿es una distorsión entonces que ves tú en aplicación del concepto mismo de testigo criteriado? Me parece una distorsión grave y una falta de criterio de Estado de Derecho por parte de la Fiscalía. Vaya, hoy La figura es legal. La utilización de la figura... Mira, yo no soy abogado, para mí no es legal. No es legal. Pero eso había que consultarlo a abogados. Vaya, ahorita imagínate, ese mismo criteriado, es el testigo principal en esa nueva acusación a Raúl Mijango por extorsión de la empresa que he mencionado, a Rosera. Y si la Fiscalía judicializa la acusación que este testigo está haciendo desde hace un año, y la Fiscalía está sentado sobre la información que supuestamente tienen que hubo grave, seria manipulación de las elecciones del 2014. Pero el único testigo es este tal Nalo. Entonces, imagínate un juicio donde van a acusar no solamente a mí, porque a mí solamente me pueden acusar si al mismo tiempo acusan a Neto Mason, a Benito Lara, ex ministro de Seguridad, a Aristides Valencia, actualmente ministro de Gobernación, ¿no? Bueno, se ha mencionado también allí a Medardo González. A Medardo, a José Luis Merino. vaya. Entonces, ¿tendrían que estar todos ellos en la lista? Bueno, si fuera el caso... yo estoy algo tranquilo, te voy a decir, porque la única forma de proceder contra esto es proceder contra todos. No pueden decir, solo a Paolo le vamos a joder. ¿No? Vaya. Entonces, pero ¿está habiendo selectividad o no? No, pero imagínate un juicio donde en base de un tipo delincuente, dirigente bandillero, ex dirigente bandillero, y lo que él diga se enjuicia a altos dirigentes políticos de los dos partidos. Y se pone en peligro básicamente la estabilidad del Estado. Eso es inadmisible. Entonces, o la Fiscalía consigue otras pruebas, ¿no? O llega a la conclusión que este Nalo ha mentido. O sea, pero entonces el desafío más grande lo tiene en este momento la Fiscalía General. La Fiscalía está en un gran dilema. Es decir, además de tener la declaración de Nalo, lo que la Fiscalía tendría que hacer entonces es aportar suficiente prueba de calidad para que sustentarlo de la declaración de Nalo. Ellos mismos se han metido en un gran dilema. En el juicio de la tregua tienen pruebas documentales muy débiles para poder conseguir una condena. Entonces apuestan a Nalo, apuestan al testimonio del criteriado, ¿va? Y meten ahí elementos políticos que van mucho más allá de este caso. Pero ahorita tienen el problema que en la opinión pública todo el mundo con todo derecho dice, bueno, pero si la Fiscalía dice que se ha comprado votos allá, entonces a esa gente hay que acusarlos. ¿Y cómo lo van a acusar si lo único que tienen es un criteriado? ¿Cómo me van a acusar a mí si el único que me señala y que me pone una maleta con $100,000 es un bandillero que ha vendido su testimonio para que le sobreseen asesinato? Es un gran dilema para la Fiscalía, y si no lo resuelve, hace un gran daño al Estado de Derecho. La única manera que lo puede reparar, para mi criterio, es la Fiscalía restarle credibilidad a su propio testigo y volver a enjuiciarlo por los crímenes que ha cometido. Bueno, pero eventualmente parece que es al contrario, se le está dando más validez a la declaración de Nalo. Imagínate que cuando empezó a testificar, le dice el fiscal, uno de los 3 fiscales ahí, mire, usted tiene criterio de oportunidad y los beneficios que esto significa, pero solamente lo va a tener si su testimonio es efectivo, y efectivo quiere decir que usted aporta elementos para poder condenar. Es decir, ¿te das cuenta lo que significa? Es una amenaza, porque a este hombre
ese hombre le quitan el criterio de oportunidad y va para sacar atrás. ¿Va? O lo sueltan y obviamente, como él ha testificado contra todos sus compañeros, obviamente es hombre en mucho peligro. Entonces, solamente le tienen que decir, mire papito, te vamos a soltar a la calle y él va a hacer lo que la fiscalía quiere que haga. Porque ahí está en peligro su vida. Ahora, ¿ves a la fiscalía con capacidad de investigar todo lo que ha señalado Nalo ahí? No. ¿Es imposible? ¿Y cómo vas a comprobar mentiras? Es que ese es todo un edificio de mentiras encima de realidades. Ellos no inventan todo. Ellos se basan en lo real y le aumentan, cambian, agregan y manipulan. Así como yo te conté, tuvo lugar esa reunión, pero no hubo intercambio de dinero. Yo me reuní con Arena, pero no me entregaron dinero. ¿Ah? Por eso, entonces ahí hay medias verdades, medias mentiras. Correcto. Y así se están tejiendo esas historias. Porque si se tiene que inventar todo, se va a enchubular él mismo a cortarlo. ¿Verdad? Vos sabés, si vos estás mintiendo a tu esposa, que me imagino que nunca lo haces, ¿va? Siempre vas a decir, por lo menos hasta donde puedes la verdad y después un poco menos de verdad. No vas a inventar todo. Todo el mundo hace eso. Ahora bien, ¿y qué puede pasar de aquí en adelante, Paulo, entonces, en este proceso? Porque, bueno, lo de Mijango, por ejemplo, ¿lo de Mijango se está basando siempre en declaraciones de Nalo o no? Sí. O sea, sí está tomando... No sé, yo desconozco si ellos tienen otros testigos, no desconozco, porque no hemos visto la acusación. Pero el punto de partida es Nalo. En la parte del proceso, ¿en qué fase están en este momento? ¿Todavía falta que continúe o no? ¿Cuál? ¿El de la proceso? tregua? Sí, en caso de No, tregua. solo está pendiente la sentencia. La vista pública terminó. El juez va a sentenciar el 29 de agosto. Y de ahí quedan abiertas entonces las otras posibles líneas de investigación, de acuerdo a lo que ha dicho el testigo entonces. Bueno, O sea, ahorita, todavía no se sabe ahorita si- le han abierto a Raúl otro procedimiento que es independiente de eso. ¿Ah? Y es otro juez y está en otra fase, está en la... Mañana tienen que presentar esto al juez. Bueno, no van a poder presentar a Raúl porque está todavía grave. Y el juez va a tener que confirmar la orden de detención, ¿no? Después va a fase de... Normalmente dan 6 meses para fase de instrucción. Y después viene la vista pública, entonces eso normalmente tarda 1 año. Y con mala suerte, Raúl, como la acusación es extorsión, va a estar detenido durante ese tiempo de instrucción. Sí, no hay medidas sustitutivas. A pesar de su estado de salud. ¿Y has conversado por teléfono con Raúl o no? No se puede. Ya en este momento es imposible, pero hasta ayer sí había alguna posibilidad. No hablé con él, hablé con su compañera y con su abogado. Ya está mejor de salud, pero ahorita tiene ese otro problema encima. Sí, o sale del hospital entonces directo para la cárcel. Creo, es lo más probable, no sé qué va a decir el juez. Pero yo creo que el juez de primera instancia tiene muy poco margen de decisión. Ya. Paulo, hablabas de la parte del nivel de desestabilización que puede generar esto, en tanto se ha señalado de que Arena y FMLN dieron dinero a las pandillas, unos más, otros menos, pero dieron dinero. Aquí hay un punto, es decir, una cosa es que pueda generar desestabilización y otra es que pueda ser verdad los hechos. Entonces, porque si han ocurrido estos hechos, también es grave, ¿no? ¿Cómo sostener un país, una democracia, digamos, Es grave. falseando la realidad, falseando hechos y luego manipulando incluso el crimen en el país para poder ganar una elección, etcétera, etcétera? Es grave por varias razones. Es grave porque viola el sentido de elecciones libres, ¿no? Es grave porque demuestra como una erosión ética de los partidos. Y es grave por otro lado. Y por eso, yo por esos dos aspectos, por eso reaccioné y traté de evitar precisamente esto. Es grave
para el proceso que teníamos de mediación y de diálogo con los pandilleros. Cuando nosotros empezamos a hablar con ellos en el 2012, ¿qué es lo que ellos dijeron? Primero, nos vieron con mucha desconfianza. ¿Y por qué tenían esa desconfianza? Porque dicen, aquí han venido uno tras otro y uno tras otro y otro, del frente principalmente, pero también de Arena, a buscarnos a hacer pactos electorales. Estaban hablando de los 90 en adelante. Sí. Y nosotros estamos cansados que solamente se acercan para hacer ese tipo de pactos. Nosotros empezamos a tener éxito en la mediación cuando ellos entendieron que nosotros no veníamos con un fin de ese tipo, que nosotros veníamos para crear las condiciones para resolver el problema de fondo, el problema de marginación, el problema de violencia, el problema de exclusión social, el problema de delincuencia, el problema de reinserción. Cuando ellos se dieron cuenta que nosotros no éramos emisarios ni del gobierno, ni del frente, ni de Arena, sino gente que querían trabajar con ellos para buscar soluciones de verdad, empezó a funcionar la cosa. Y yo les dije, todo esto se va al carajo si vuelven a negociar con el frente y con Arena. Debo hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos un poco, ¿cuáles eran las demandas que ellos tenían sobre la mesa en ese momento? Nos explicas cuando regresemos y quiero que nos coloques un poco en perspectiva. Bueno, me dicen que hay una llamada, solo pasamos esta llamada y nos vamos al corte comercial. A ver, buenas tardes. Si nos dice de dónde nos llama. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Estamos al aire, le escuchamos. Le pido si le baja volumen al televisor para que nos escuche de mejor manera y nos da su reflexión o su pregunta a nuestro invitado. Díganos. Ok, solo le quería hacer una pregunta al señor Pablo, de que si ellos estaban conscientes de que lo que estaban haciendo era ilegal, ¿por qué se sometieron a semejante situación? Ya que ahora que se está viviendo este problema con la fiscalía, está en evidencia que la situación se les ha complicado y ahora todo el mundo es inocente, aún sabiendo que cometieron ilícitos. Esa es mi pregunta. Bien, perfecto. Dejamos planteada la interrogante, nos vamos al corte comercial. Cuando regresemos, entonces, Paolo nos puede responder un poco desde su punto de vista. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, Pablo, quisiera escuchar tu opinión sobre la pregunta que hacía el televidente. Me estaban aclarando que nos estaba llamando desde Australia. Saludos a él, porque bueno, ya es día miércoles, ¿no? Ya prácticamente son, ¿cuántas? 16 horas de diferencia o casi 20 horas. Pero bueno, la pregunta que le hacía Pablo era un poco en torno a la legalidad o no en la que se había actuado en ese momento. Por ejemplo, entrar en este proceso de la tregua, decía él, prácticamente se sabía que era ilegal lo que se estaba haciendo. No era ilegal. ¿Por No qué? era nada ilegal, no hay una ley que prohibía tratar de hablar con los pandilleros para que entren en razón. No había una ley que prohibía mediar entre ellos para que dejen de matar entre ellos. Y además había una decisión del gobierno de la República de permitirlo y de facilitarlo. Porque sin el permiso del gobierno, eso nunca hubiera arrancado, porque nadie puede ir de repente a aparecer, yo soy fulano de tal, quiero entrar en Zacatrás para hablar con estos babosos. Eso no se puede. Entonces, eso tenía respaldo de una política pública definida por ese gobierno, ¿no? Entonces, no era ilegal. ¿Por qué dijo el vicepresidente Óscar Ortiz de que él no consideraba que se hubiera convertido esto en una política pública? No hay nada escrito, dijo, no hay planes, no hay documentos, no hay nada elaborado. Porque es mentiroso. ¿Sí? No quiere pagar el costo. Él colaboró muchísimo en este proceso. Santa Tecla era uno de los municipios donde nosotros negociamos con él como alcalde, con empresarios, con iglesias y con las pandillas, un acuerdo de reducción de violencia en Santa Tecla. ¿Pidió a los mediadores ayuda en ese momento Óscar Ortiz siendo alcalde de Santa Tecla? Claro, nos reunimos sobre eso numerosas veces con él.
Él se reunió con los pandilleros de Santa Tecla para hacer eso, y era correcto hacerlo. Hoy ya no lo quiere reconocer. Hoy se hacen los majes. El único, y a eso también yo creo que es necesidad que alguien como yo lo diga, todo el mundo critica a Mujía Payés, pero es el único que da la cara por esto y no se desentiende. Porque Funes estaba de acuerdo con todo eso y lo vendió como el gran éxito en Naciones Unidas y después se desentendió. Y hoy dice que ni sabía de eso. ¿Debería estar siendo también investigado en todo caso Mauricio Funes o no? Este es otro tipo de investigación. Este es sujeto a un estudio político y un examen político, pero no jurídico. Un gobernante se puede decretar o impulsar una política pública que fracasa, pero eso no es un crimen, si no todos los ministros estarían presos de ese gobierno, porque toda su política fracasa. Eso no puede ser. Pero yo quiero regresar a esto. Mujía Payés es el único político que da la cara y no se hace el maje, el suizo, como Oscar, como Funes, como Salvador Sánchez Serén, que era vicepresidente, como Hato Asbun, que era cercano asesor de Mauricio Funes. Todos se hacen los suizos. El ahora presidente de la República sabía entonces en su calidad de vicepresidente lo que estaba pasando. Sí, ¿Hato Asbun estaba enterado totalmente? Claro, sí, eso se discutió en el Consejo de Ministros. Y todos se hacen los suizos ahorita. Eso llamo yo políticos sin qué. Bueno, no voy a decirlo. Ahora, Munguía Payés ha tensionado mucho en los últimos días en el marco de este proceso con el fiscal general de la República. ¿Y cómo va a reaccionar el ministro cuando él es llamado por el juez a testificar a solicitud de la defensa? Lo llaman. No solamente su derecho, es su deber testificar. Testifica. Y sale en televisión, el fiscal general de la República dice que es inadmisible que un ministro testifique para la defensa. ¿Qué es eso? Esta es una total aberración del Estado de Derecho. El Estado de Derecho que el fiscal general tendría que cuidar. El mismo fiscal general, si encuentra pruebas de descarga que prueban la inocencia de un acusado, lo tiene que decir. Y él no puede decir... Esto el fiscal acusándolo a priori, casi condenando entonces a Munguía Payés. No lo estaba condenando, pero estaba estableciendo una regla como el fiscal a nombre del Estado acusa. Sí, claro. Ok, es el Estado que acusa. Que entonces todos los funcionarios del Estado le tienen que ayudar, aunque tengan elementos que comprueban la inocencia. ¿Qué manera de entender el Estado de Derecho es esto que tiene nuestro fiscal? Debe preocuparnos. Claro que cualquier ciudadano, y incluyendo un ministro, si tiene conocimiento que son elementos de descarga que comprueban la inocencia de un acusado, tiene el deber de decirlo en la corte. Ahora, Paulo, ¿qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante entonces? ¿Qué va a pasar? Y me voy a la parte estrictamente política, electoral, es decir, vienen elecciones para diputados y alcaldes, 2018, el 4 de marzo, después tenemos en 2019 elecciones presidenciales. Y es evidente y es clarísimo que aquí hay lugares y territorios en los que no se puede llegar. Bueno, yo me imagino que ningún partido ahorita se va a atrever de reunirse con pandilleros y mucho menos a pagarles dinero. Yo tengo que reiterar, a mí no me consta de entregas de dinero de nadie. Creo que es muy probable que esto sí pasó, pero yo no soy testigo de eso, no me consta. Ahora, el ministro de Defensa, Munguía Payés, dijo de que él no tenía evidencia ni ninguna investigación que apuntara de que los partidos habían recibido dinero. A mí no me consta, porque los pandilleros en esas pláticas sí me han contado que se han reunido. Nunca me han confesado de haber recibido pisto. Lo que tampoco significa que esto no pasó. No me consta. Vaya. ¿Y tu reclamo en aquel momento fue más porque eso podía distorsionar? De haberse reunido con ellos, claro. No era necesariamente sobre la posibilidad de que hubiera dinero de por medio. No, yo no sabía que de entrega de dinero.
De eso se empezó a hablar después. Vaya, yo no puedo imaginarme que en esta situación que se ha creado, algún partido se atreva de intentar hacer esto, ¿va? Por tanto, me imagino que en algunas comunidades donde no hay manera de ponerse de acuerdo con los pandilleros, simplemente no van a entrar con campaña. No sé cómo lo van a hacer. Normalmente se arregla esto a nivel de la comunidad, sin hablar directamente con los pandilleros, ¿no? Entonces, los pandilleros tienen cierta relación con las comunidades, Claro. y si los de la comunidad, que pueden tener una junta directiva o un aresco o lo que sea, invitan a los partidos a participar, a hacer mítines ahí, esto se puede hacer perfectamente, sin hacer una negociación directa con las pandillas. La cosa es que ahorita en esa situación muy tensa del enfrentamiento del Estado contra las pandillas y las pandillas contra el Estado, la policía, fácilmente puede haber territorios donde va a ser difícil que la gente vote libremente. Entre viernes, jueves y viernes, sábado, domingo, Paolo, hubo casi 70 homicidios en este país. Una cosa, digamos, no se había visto por años, ¿no? La cantidad de crímenes, asesinatos múltiples y todo eso. La pregunta es la siguiente. En el pasado, bueno, aquí en este país se ha ensayado de todo. Mano dura, súper dura, guantes de seda, cualquier cosa que le quiera llamar, ¿no? Y ahora lo último que se trató de experimentar fue esta parte de la tregua, entrar en este proceso. No, pero lo último es lo que vino después de la tregua. Bueno, lo posterior a la tregua, digamos. Que es correcto. Medidas extraordinarias, Es correcto. enfrentamientos militares pero entonces, y comandos de exterminio. De acuerdo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este país, Pablo? Es decir, si hemos experimentado de todo y al final lo que tenemos es un aumento. Es decir, a pesar de justamente lo que decías, a pesar de las medidas extraordinarias, tuvimos esa cantidad de asesinatos viernes, sábado y domingo. Es que las medidas extraordinarias, siempre he dicho, desde que se lo inventaron, hace año y medio, que esto no va a resolver el problema. Esto puede suavizar el problema durante un tiempo. Y de hecho, del auge de asesinatos que teníamos en el 2015-2016, nunca vistos en el país, ¿no? Han logrado bajar, pero ahorita han bajado más o menos, están exactamente donde estaban cuando Sánchez Serén, ese segundo gobierno, asumió. Exactamente el mismo nivel de conflictividad y de homicidios y de extorsiones. Leí un dato donde Ricardo Sosa, que es experto en este tema de seguridad, decía de que parece que los números ya indican de que ya sobrepasó en este gobierno los datos de gobiernos anteriores. Claro. En el comparativo. Claro, porque tienen 2 años bajo responsabilidad de ese gobierno, del segundo gobierno del FMLN, 2015-2016, donde estaban en el cielo los números de asesinatos. Si ahorita todos los días sale Howard Cotto o Landaverde, el ministro, diciendo que están bajando los homicidios, comparándolo con el año pasado, en ese sentido tiene razón. El problema es que el año pasado los subieron hasta el cielo, pues. Pero si tú lo comparas con el momento cuando ellos asumieron el gobierno, están exactamente en el mismo nivel, de entre 350 y 400 homicidios al mes. Entonces, las medidas extraordinarias no son sostenibles como, bueno, son sostenibles quizá, pero no resuelven el problema. Ahora, pero justamente, si ya aprobamos de todo en este país, entonces, ¿qué hacer con el tema de las pandillas? Esta es la gran pregunta. Y lo que me preocupa es que de los dos partidos que pueden llegar a gobernar en el 2019, ninguno ha presentado una estrategia y un plan alternativo. Ninguno. Se van a pelear quién tiene más capacidad de hacer mano dura. De eso va a ser la campaña electoral. Pero entonces el país está condenado a seguir con esta carnicería que tenemos, o sea... Después de haber desechado sistemáticamente, e incluso ahorita, bajo el mandato de este fiscal general, criminalizado la tregua y criminalizado cualquier tipo de diálogo con bandillas, posiblemente se autocondenan a eso. ¿Tú ves una profundización de esta situación de violencia en el país, de que esto puede incrementar o que continúe tal cual está? Puede continuar, puede aumentar, puede volver a bajar, pero no se resuelve. ¿Grupos de exterminio? Grupos de exterminio
tengo la impresión que han investigado algunos que para mi parecer son los independientes, gente que sin conexión con la PNC y sin conexión con el gobierno han tomado las armas para hacer justicia en sus manos. A estos sí hay 2 o 3 casos que lo están castigando. Pero ves otro tipo de estructuras. A entonces, los que están vinculados a la PNC y a los que están vinculados a organizaciones territoriales locales del FMLN no le están tocando. Y existen en San Vicente, en Zacatecoluca, en Usulután. ¿Qué salida tenemos entonces? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que realmente como país deberíamos empezar a discutir, y deberíamos discutirlo antes de las elecciones del 2019, si tenemos la ilusión que venga un gobierno, el que sea, que tenga una idea de cómo resolverlo. Ahora, pero ¿cómo alcanzar legitimidad en los procesos? Digo, porque de alguna forma en todo este proceso que hubo de mediación apareció incluso la figura de la Organización de Estados Americanos. Adam Blackwell, por ejemplo, de alguna forma estuvo inicialmente en esto. Desapareció la figura de él, desapareció la figura de la OEA en medio de todo esto. Mira, yo me recuerdo, y tú te vas a acordar también porque ya te estabas iniciando como periodista, cuando Freddy Cristiano, en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en el 88, ¿no? Sí, 89. Pero la campaña en el 88, correcto. Dijo, yo voy a buscar una solución política. Y te recuerdas de todas las voces de descenso, incluso que estaban gritando traición. Porque lo hizo. Y lo hizo. ¿Va? Lo hizo en contra de un montón de gente que dijeron no se puede negociar con terroristas. ¿Alguien así se necesita hoy? Esto no se puede comparar que sea simplemente lo mismo, pero necesitamos un presidente y un gobierno que tenga el valor de decir yo voy a resolver esto. Ese es el problema principal del país. Esto nos bloquea el crecimiento, esto nos bloquea la justicia, esto nos bloquea la educación, ¿no? Realmente quien resuelve esto, resuelva al mismo tiempo un montón de otras cosas que parece el país. Bueno, ¿te parece si platicamos en otro programa entonces justamente sobre ese tema? Ya la parte estrictamente electoral de cara a 2019, no a diputados y alcaldes, sino para la presidencial y un poco cómo se debe plantear. Creo que podemos dedicar un programa a eso. Gracias. Pablo, por compartir. Muy amable. Un gusto. Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Nos vamos a ver mañana a 5 de la tarde en punto. Estará con nosotros en nuestros estudios Jorge Villacorta y también Marvin Aguilar hablando sobre los temas más relevantes de la semana. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.